¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a platicar pues algo no tan agradable, pero pues es algo que me pasó con mis ratones. Así que, ¡comencemos! Miren, amigos, pues aquí estoy ahorita con mis roedores. Y pues no tenía pensado hacer un video ahorita, pero me sucedió algo que, pues algo feo, pero a mí me parece interesante. O sea, pues sí, eso. Me parece interesante, aunque es algo pues feo, triste, pero interesante. O no sé si... Bueno, vamos al grano. ¡Por favor! Ahorita vine a darles de comer a todos mis roedores, ¿no? Mis ratoncitos africanos y árabes. Y pues miren, por ahí tienen su alimento que les echo ahí arribita. Les pongo su alimento y ya ellos pues de ahí lo agarran. Miren, acá están los africanos que ya son varios y que ya se están acabando el alimento. Son bien dragones. Y acá están otros africanos más pequeñitos, que estas son crías, ¿verdad? De los de arriba. Bueno, ahorita para esto que les voy a platicar, pues nos vamos a enfocar en los árabes, ¿ok? Vean, les voy a mostrar aquí a estos pequeñines. Este es... Ay, Dios, ando tirando el alimento. Ya les tocó más a los de abajo. Bueno, no voy a abrirle tanto. Entonces, miren, este es pues lo que viene siendo o voy a hacer más para acá el alimento para poderle abrir más y que vean. Ok, ahí ya lo fui tirando más bien yo. Y ya ahí ahorita ellos lo comen. Bueno, este es mi núcleo. Que, bueno, de hecho ni siquiera era como tal. Un núcleo era simplemente una parejita de ratoncitos árabes que yo compré, ¿ok? Este que está aquí asomándose, este es el macho. Ese es el macho y la hembrita es esa cafecita que se ve ahí al fondo. Esa más grandecita, esa como doradita que está ahí del lado derecho. Las otras que se ven más chiquitas son crías, que pues ya debería de... Ya voy a destetar, estoy por sacarlos de aquí a esos. Entonces... Si vieron mi primer video cuando traje a estos ratoncitos, les mostré que nada más tenía esa parejita y que tuvieron en su primera pues camada, tuvieron solamente 2 crías. Una de ellas fue esta negrita que está aquí y tuvieron otra cría que también fue una hembra, ¿ok? Entonces, como yo nada más había comprado una parejita de ratones, dije, bueno, como tuvieron nada más 2 y las 2 fueron hembras, voy a dejar esas 2 hembras para que pues quede ahí como el núcleo, ¿no? Con 3 hembras y un macho. Y pues ahí las dejé. Ahí las dejé esas hembritas para que crecieran y pues llegado el momento se reprodujeran. Después de que nacieron esas hembras, tuve otra camadita de ratoncitos, que es esta que tengo acá. A estos los separé entre hembras y machos. Estas de aquí son las hembritas y en la de abajo tengo a los machos, ¿ok? Estos son los machos. Esa fue la segunda camada después de esas 2 hembritas que dejé acá, ¿ok? Como podrán ver, esta hembrita negrita que les digo, que les comento, que dejé, ya está bien grande, está pues prácticamente del tamaño de su mamá, que ahí están las 2 juntas. Miren, esa es la doradita esta y la negrita. Y esa negrita es más, yo pienso que ya no tarda en tener hijitos. Su hermanita de camada pasó algo muy extraño. Se quedó como chiquita, no creció. Mientras esta negrita crecía y crecía, la otra nada más. O sea, sí creció, pero muy poquito. Incluso estos ratoncitos que tengo aquí, que no he separado, que son pues 2 camadas después que ella, ya estaban seguramente más grandes ya que ella.
¿ok? Y ella pues no crecía. Entonces yo ya en estos días dije, pues ya de plano, porque yo primero pensaba a lo mejor pues esta por alguna razón él está comiendo menos o algo y está tardando más en crecer, pero ya fue demasiado, o sea, la segunda camada ya estaba mucho más grande que ella y ahorita esta tercera camada seguramente también ya estaba más grande que ella. Entonces yo ya en estos días había pensado y dije, yo creo que esa pues tuvo ahí algún problema de, pues sí, como por decirlo de alguna manera, pues sí, de enanismo, ¿no? Entonces dije, creo que no es buena idea reproducirla. Entonces yo ya planeaba sacarla de aquí y pues en un momento dado dársela pues para alguno de mis pitones seguramente, porque dije esa pues yo creo que no la voy a reproducir. Ese es como el contexto de todo esto. Espero haberme explicado bien. Total, que ahorita vengo a darles de comer como les comento y pues me encontré con esta situación. Pues les eché de comer primero precisamente a estos y siempre me ando asomando a ver si de casualidad ya hay pues más crías o algo. Y ahorita me asomé y lo que encontré fue esto que les voy a mostrar. Vi un ratoncito muerto. Y dije, chingao, ya me mataron a uno de los pequeñitos, ¿no? Hasta pensé por no sacarlos, porque estos ya los tuve que haber sacado de esta pues charola la semana pasada, que ya estaban para sacarse. Y los dejé todavía, dije, bueno, los voy a dejar ahí una semana más. Y ya me estaba yo pues diciendo, por dejarlos, ahora ya me mataron a uno, a algún, yo ya estaba pensando, dije, a lo mejor este es un machito y el macho lo mató, ¿no? Porque ya están más grandes. No sé, ya me estaba imaginando pues todo eso. Y ya cuando abro la charola para sacar al ratoncito muerto, me doy cuenta que es esta ratoncita que les comento, que se quedó chiquita. Y ahorita, pues como que ya no quiero volverla a meter ahí a la bandeja, ¿verdad? Pero, pues a ver si pueden apreciar. No, es que va a ser difícil, pero les digo, está más chiquita que esos que son los más chiquititos. Esta está todavía más chiquita. Y les digo, pues es feo, o sea, esto es algo feo, no me gusta que pasen estas cosas. Y pues sí sí la mataron, estoy seguro que la mataron, porque miren, ahí tiene como en su trompita tiene ahí, no sé si se alcanza a ver, tiene como mordidas o algo. O sea que sí la mataron. Y pues sí, digo, pobrecita. Y la verdad es que esta ratoncita, también por eso me la quise quedar, porque se me hizo muy bonita. Ven, no sé, es que ahorita como pues ya es de noche, no tengo buena iluminación natural y con la lámpara no sé si se alcanza a ver bien. Pero vean sus orejitas como las tiene bien, bien amarillas, las tiene como amarillitas, no doraditas como es su cuerpo, sino que las orejas las tiene bien, bien amarillas y su colita también la tiene como pigmentada de amarillo, no está rosita como todas las demás. O sea, pues está muy bonita, ¿no? Y pues por eso quería reproducirla. Ya les digo, pues en estos días ya estaba pensando que no era lo correcto reproducirla, tal vez porque se quedó chaparrita. Pero lo que se me hace muy interesante es esta situación que digo, no estoy seguro de que sea eso, puede ser una coincidencia, yo no sé por qué la mataron exactamente, pero se me viene a la mente esta situación que digo, ¿será que porque no creció, o sea, por su condición, tener una condición diferente, será que por eso la habrán matado? Y se me hace algo sumamente interesante, ¿no? Que pues que puede pasar, supongo. Les digo, puede ser una coincidencia, que la hayan matado por cualquier razón que nunca vamos a saber. Y yo estoy haciendo una telenovela. Pero digo, ¿qué tal si es eso? O sea, se dan cuenta de que es diferente, de que no se está desarrollando bien o algo, y la matan. No sé si pueda hacer eso,
o les digo nada más yo me estoy armando una telenovela, pero a mí eso se me hizo muy interesante. O sea, nunca estos que yo me haya dado cuenta, nunca han matado un ratoncito. No sé si se habrán comido algún recién nacido o algo, ¿no? Pero que yo me haya dado cuenta, nunca habían matado a ningún ratón. Y se me hace bastante curioso que al que matan es al que tenía pues algo mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no se estaba desarrollando bien. Entonces, pues no sé, quise compartirles esto. Si alguien por aquí que está viendo este video sabe más de estos animalitos o algo así y me pueda orientar, no pueda decirme que sí puede pasar esta situación de que por tener algún problema en su desarrollo lo maten, o díganme que estoy loco, ¿no? Pero pues ahí si alguien sabe o tiene alguna teoría, estaría interesante que me la compartan, que me comenten y me digan. A mí me pareció, les digo, bastante curioso, digámoslo de esa manera, y pensar que si fue de esa manera, pues algo bastante interesante. Que no me gusta que pase, o sea, no está padre, ¿no? Que digan, hey, tú eres diferente, te tienes que morir, pues tampoco está chido, ¿no? Pero no sé si de algún modo no sé si este animalito pudiera haber estado sufriendo, ¿no? Que tuviera alguna enfermedad por la que no se desarrollara bien o algo y que estuviera sufriendo. Y les digo, sigo con mis telenovelas, ¿no? Pero que fuera como una especie de eutanasia, ¿no? O sea, que no haya sido como maldad, sino una forma de decir ya, pues para que dejes de sufrir. No sé, les digo, yo soy nada más aquí un ignorante tal vez con mucha imaginación, pero simplemente les digo, yo trato de compartirles como lo que yo voy viendo y voy aprendiendo y todo, y esto se me hizo pues bastante curioso, bastante interesante y pues también pues sí, bastante triste, ¿verdad? Pero pues nada más es eso, amigos, eso es lo que les quería comentar. Pues ya, ni modo, pues pobre ratoncito o ratoncita, ya, pues si es que estaba sufriendo de algún modo, pues ya dejó de sufrir. Y si no, pues pobre que tuvo este destino cruel cuando yo en un principio, pues, porque pues digo, habrá quien diga, de todas formas, pues iba a servir de alimento o algo, ¿no? Pero en un principio yo no quería que ni siquiera que sirviera de alimento, ¿no? Yo quería conservarla y que tuviera aquí, pues viviera lo que tuviera que vivir. Y pues ya en últimos días, pues sí pensé ya en darla de alimento. Que digo, si hubiera sido de esa manera, pues también puede sonar cruel o lo que sea, pero pues su muerte no hubiera sido en vano, ¿no? Y sin embargo, pues ahorita, pues ya no sirvió para la cadena alimenticia y pues desgraciadamente ya pasó a mejor vida, ¿verdad? Y pues es eso, amigos, ya. No voy a hacer más largo este video, solamente era algo rápido y ya no fue tan rápido. De todas formas, ya me colgué aquí, hable y hable. Pero pues ahí díganme ustedes en los comentarios qué piensan de esta situación, si les parece igual que es algo interesante como a mí, o simplemente yo me estoy mal viajando con esta situación, ¿verdad? Pero bueno, amigos, ya después ahí les iré dando más actualizaciones de mis roedores. Ahorita nada más les digo, con los árabes pues empecé con solo una parejita y no ha habido tanta reproducción. Pero con estos africanos que empecé con un núcleo, pues sí, ahí va, miren, ahí tenemos varios pequeñitos. Y como les digo, acá ya separé otros que ya estaban más grandecillos y ahí ya tenemos varios. Ahí va esto jalando y pues yo
sigo aprendiendo y pues les sigo compartiendo, ¿no? Hay lo poquito que voy aprendiendo, yo se los voy compartiendo a ustedes. Entonces, pues ya amigos, ya los dejo y pues ahí, de verdad me interesa mucho saber qué piensan ustedes de esta situación. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado, que les haya servido de algo, que al menos haya sido interesante para ustedes. Si es así, pues pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, regaño. Lo que gusten, déjenmelo aquí abajo en el área de comentarios. Yo voy a estar leyendo todos y a todos les contesto. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado y aún no se han suscrito al canal, son bienvenidos a suscribirse y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual manera, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que vayan a mis redes sociales y pues allá vean lo que subo también por allá y si algo les gusta igual me regalen algún like, algún comentario o también por allá me pueden escribir cualquier cosa y igual a todos los leo y a todos les contesto. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.